Queremos tirar ya las mascarillas por los aires, relacionarnos como antes y disfrutar de la vida como si no hubiera un mañana. Tocamos ya con los dedos la nueva normalidad y puede parecer una tontería, pero que podamos consumir y conversar en la barra de los bares ya es todo un logro. Pero cuidado, aún no hemos conseguido la inmunidad de rebaño y el virus no se va de vacaciones este verano aunque tengamos menos restricciones. Seamos prudentes, sigamos cuidándonos y no queramos correr demasiado. Un último esfuerzo merece la pena. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Era un secreto a voces y hoy ya se ha confirmado. Pasamos a fase 1 y nuestra vida y sobre todo la de los hosteleros lo van a notar. Eso sí, cuidado porque igual que desescalamos podemos volver a escalar y ahora de un día para otro, ya que la Junta elimina el plazo de 14 días que tenía fijado hasta ahora para tomar este tipo de decisiones. Estamos a un paso, si todo sigue así, de volver a la nueva normalidad, pero no podemos confiarnos. Hoy, de hecho, queremos que escuchen y vean el testimonio de una persona que ha estado enferma de COVID y lo ha pasado muy mal. 80 días ingresado en un hospital y más de un mes intubado. Él no es un desconocido, es el consejero de Agricultura y Ganadería de la Junta, Jesús Julio Carnero, que hablará por primera vez en un medio de comunicación sobre su experiencia y lo hace en este plató el mismo día en el que se ha incorporado a su consejería. Y el COVID sigue dejando su huella en la comunidad, en este caso demográfica. Castilla y León anota en 2020 el peor saldo vegetativo de España, con 22.500 muertes más que nacimientos. Un año marcado por el coronavirus que elevó los fallecimientos un 26%. Lo que nos faltaba en una comunidad tan despoblada como la nuestra. Vamos ya a contarles cuáles son las restricciones que desaparecerán mañana al entrar en la nueva fase. Ro García Ribote, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ya podemos tomarnos un vino y una caña en cualquier barra de un bar. Sí, podremos hacerlo en la barra y de pie. Es una de las relajaciones que llega con la entrada en la fase 1. Estén atentos ahora porque esta no es la única buena noticia. Los aforos, tanto en hostelería como en los comercios y establecimientos, pasan a ser del 75%, sin límite en las terrazas. Atención al aforo en las instalaciones deportivas, que también se incrementa, ahora será del 85%, y las actividades en el exterior no tendrán aforo. Y en cuanto a los horarios, adiós a los límites y las restricciones, porque volvemos a lo de antes, es decir, a lo que dicten las ordenanzas municipales. Y en las salas de cine, eventos deportivos con público y plazas de toros ya se podrá beber y comer. El vicepresidente de la Junta considera que la situación es buena y de ahí el paso a la fase 1. La incidencia acumulada no se traduce en saturación hospitalaria, ha dicho. Le escuchamos. Hemos decidido tomar este pase a nivel 1 en todas las provincias, porque entendemos que en todas las provincias aquello que nos marca ahora, que es el nivel de saturación hospitalaria y el nivel de gravedad de los casos, nos permite hacerlo. Ruth, toda la comunidad pasa a fase 1, aunque todavía hay muchas desigualdades entre provincias en la incidencia acumulada. Cuéntanos los datos más actualizados. Bueno, pues lo vamos a ver ahora en la pantalla. La incidencia acumulada de nuestro país bajaba ayer de los 100 casos por cada 100.000 habitantes, un número que no registrábamos desde el pasado mes de agosto. Hoy ha vuelto a descender 2 puntos hasta los 96. En Castilla y León ese dato se sitúa por debajo de la media nacional, 87 casos por cada 100.000 habitantes. La diferencia entre provincias es más que evidente. La que mayor tasa registra es Valladolid, con 117, y la que mejor se encuentra en este momento es Salamanca. El número ya está muy por debajo de los 50 casos, exactamente 31. Solo 3 provincias, Valladolid, Burgos y Ávila, superan los 100 casos de incidencia acumulada a 14 días. Vamos a hablar de vacunas, porque el Ministerio de Sanidad abre la puerta a que los alumnos escolares de más de 12 años puedan ser vacunados para empezar el curso al menos con una primera dosis. ¿Cuál es la decisión de la Junta en este sentido? Pues señalan que no hay fecha prevista porque prácticamente se acaba de anunciar, pero dicen que por el momento van a continuar con el calendario según los grupos ya establecidos. El vicepresidente sí que ha dicho que les permitan reagrupar a franjas de diferentes edades va a ser positivo porque podrán ir más rápido. Aún así, de momento se desconoce la fecha exacta para empezar a vacunar a los mayores de 12 años. Lo que sí se sabe es que el curso que viene el alumnado tendrá que seguir respetando la distancia de 1,5 metros, los grupos burbuja
y el uso de la mascarilla obligatoria para los mayores de 6 años. Y sobre la tan nombrada mascarilla hemos preguntado hoy a nuestros seguidores de Twitter. Vamos a ver la pregunta. ¿Cree que a principios de julio es el momento idóneo para quitarnos la mascarilla en lugares al aire libre? Bueno, pues aunque la cosa ha estado muy reñida, el 59% ha votado que sí, aunque un 41% todavía está reacio a salir a la calle sin mascarilla. Todavía un 41% tiene miedo a quitarse la mascarilla. ¿Qué hubieras votado, Ruth? Yo sin mascarilla ya al exterior. Tenemos ganas. Yo también. Vamos a ver nuestros tertulianos qué opinan de todo esto. Chema Crespo, ¿cómo estás? Director General de Público. Buenas noches, amigo. Bienvenido. José Luis Almudí, presidente del Colegio de Médicos de Valladolid. Y Arenales Serrano, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Tenéis ganas de quitaros la mascarilla? ¿O hay que esperar un poquito más? Como, en fin, ganas. Es verdad que el calor hace a uno que se la quite de inmediato. No, ganas por supuesto, ganas no teníamos ni de habernos la puesta, pero yo haré lógicamente lo que digan los clínicos, que son los que nos tienen que aconsejar en ese sentido. Siempre lo he dicho, el criterio tiene que ser científico. ¿Y los clínicos qué opinan? O clínicos como tú, ¿qué opinan? Porque ayer el presidente del gobierno daba a entender como que iba a ser de inmediato, luego la ministra Darias... En el Consejo de Consejeros de Sanidad no se pusieron de acuerdo. Nosotros estamos deseando que poder prescindir de la mascarilla, pero no porque no queramos tener mascarilla, sino porque se han cumplido todos los requisitos necesarios para que podamos eliminar el uso de la mascarilla al aire libre, ¿no? Pero los que más ganas tienen de quitarse la mascarilla son los que normalmente se la están quitando sin tenérsela que quitar. Chema, ¿tú cómo lo ves? Hombre, vamos a conocer mucha gente, ¿no? Porque ya tanto tiempo sin la mascarilla, pues nos conoceremos, pero con perdón de la broma, porque yo creo que la mascarilla ha sido un instrumento eficaz. Tenemos a un experto aquí con nosotros. Oye, las ganas de volver a lo que era normal, pues cómo no la vamos a tener, pero después de lo que hemos pasado, después de las circunstancias que hemos vivido, después de los decenas de miles de muertos, después de las secuelas, oiga, que nos digan lo que tenemos que hacer. Si en el fondo en nuestro país lo que queremos es que se nos hagan indicaciones claras, concisas, precisas, ya vamos tarde, pero bueno, lo vamos superando para que los criterios hubieran sido comunes, para que los acuerdos hubieran sido más amplios y que siempre hubiera primado el criterio científico, aunque también me tiene que perdonar que esto de los expertos, pues cada uno tiene los suyos y seguramente todos ellos tienen razón. Pero que es una noticia magnífica. Por cierto, que en boca del señor Igea, que yo creo que él ha sido implacable, seguramente haciendo su trabajo, pero a veces uno no podía evitar pensar y dice, oye, cada vez que nos establece una prohibición, incluso por encima de sus competencias, parece que le ponía, con perdón de la expresión. Entonces, en boca del señor Igea, si él dice también que vamos en este camino de desescalar, pues yo creo que es una noticia estupenda. Ha habido un cambio en el señor Igea en los último mes, vamos a decir en el último mes. Y otra pregunta os hago, ¿y os pondréis ya mañana, que ya está permitido, en una barra de un bar a tomar un pincho y una caña con gente alrededor? José Luis, haces pues así depende de la cantidad de gente. Hay una limitación en los espacios interiores, pero luego también depende mucho del comportamiento, ¿no? Y en el momento en el que ya estás en animada conversación y estás tomando una cañita y tal, pues te relajas mucho, te acercas mucho, y si tienes la mala suerte de estar en contacto con alguien que está infectado por el coronavirus, que puede incluso estar vacunado, porque luego podemos hablar más de esto si queréis, bueno, pues puede aumentar un poco, va a aumentar el riesgo de transmisión de la enfermedad. Entonces, bueno, tenemos que seguir siendo responsables y mantener una cierta distancia siempre que estemos dentro de un espacio. Evitar levantar la voz, si hay mucho jaleo, pues inconscientemente levantamos la voz, vamos a emitir esas partículas que si tenemos a alguien que está infectado, asintomático, bueno, pues podemos empezar a tener brotes, y eso es lo que nos preocupa verdaderamente, y que la gente más joven, que no está vacunada, los menores de 40 años, aunque ya vamos a empezar dentro de poco, pues son vulnerables también. En Castellón estamos, bueno, lo decía de otra forma Chema, estamos desescalando, bajando de fase a un ritmo vertiginoso. No somos una comunidad que lo haya hecho así, de hecho hemos sido siempre muy despacio, muy prudentes. ¿Se puede estar trasladando un mensaje de exceso de optimismo, de que la nueva normalidad está aquí ya a la vuelta de la esquina y que nos relajemos demasiado, incluso en esta fase 1? Bueno, incluso en las desescaladas hay ritmos y hay normas de obligado cumplimiento, ¿no? Qué duda cabe que se juntan un montón de factores
hombre, que son de la vida, ¿no? Y de la climatología y del periodo estival y de las vacaciones y de nuestros jóvenes en sus vacaciones universitarias, etcétera. Es decir, todo invita a recuperar un poco nuestra vida. ¿Eso es imputable a las administraciones que tienen que regular las normas de la desescalada? Pues yo creo que no, pero de nuevo esto nos pone bastante la carga de la prueba en cada uno de los ciudadanos. Yo creo que también las administraciones tienen que seguir insistiendo que el problema no se ha ido, que los procesos, la vacunación es el gran remedio, pero ahora mismo además estamos descubriendo, ya se sabía, que hay un sector de la población, de los más jóvenes, que resulta que a los que no ha llegado la vacuna porque las prioridades han sido otras y que los jóvenes van a ser los protagonistas del verano, lógicamente, los que más ganas de vivir tienen, los que más ganas de compartir tienen, los que están de vacaciones, los que están... Los brotes que están ocurriendo en España son muchas veces por universitarios que han dejado el curso, celebraciones posteriores a la EBAU. Yo creo que desde el terreno divulgativo las administraciones públicas no tienen que cansarse de seguir advirtiendo de que esto no se ha ido. Arenales, ¿cómo lo ves? ¿Crees que nos vamos a relajar demasiado? Pues estamos de acuerdo. ¿Qué te parece, Qué bien, Chema? qué bien. Por supuesto que no se tiene que relajar, no demasiado, no se tiene que relajar nada. Vamos a ver, una cosa es una administración responsable que a la luz de la evolución, y estamos todos con una alegría, lógicamente, que ha de ser contenida, porque efectivamente esto no ha terminado. Yo cogía las cifras de ayer, que son las más actualizadas, y ayer fueron 36 muertos, es decir, 36 familias rotas, 13 muertes más que antes de ayer. En España tenemos todavía casi 400.000 casos, 398.000. Y es que esta realidad, a pesar de que el comportamiento de Castilla y León es mejor que el de otras comunidades autónomas en este momento, no olvidemos cómo se contagia esto. Aquí tenemos a un doctor. Y no olvidemos también que el comportamiento, por ejemplo, en Europa está siendo muy dispar. Y si nos vamos a Oceanía, pasando a Oceanía está francamente bien. Y si nos vamos a Estados Unidos, está francamente bien, tanto Estados Unidos como América. Y sin embargo, la evolución en Latinoamérica está siendo desastrosa. Y en África no quiero ni contar. Y como es un mundo global y un mundo abierto, pues lógicamente no nos podemos relajar. Y yo sigo insistiendo en los criterios científicos. O sea, a mí me pasa exactamente lo mismo que al doctor. Yo creo que, bueno, tenemos aquí a Jesús Julio que nos va a contar su experiencia. Yo lo he vivido también en casa con un cuñado mío que era joven y sanísimo y no fumaba y de 50 años y lo hemos pasado francamente mal. Entonces, esto existe, esto está ahí y la responsabilidad individual, o sea, la administración nunca puede suplir la responsabilidad individual. Por lo tanto, muchísima precaución, mucha distancia y mascarilla todo lo que haga falta. Yo no tengo ningún problema. Luis, quería preguntarte especialmente a ti. Sanidad, el Ministerio de Sanidad quiere vacunar a los escolares mayores de 12 años antes de la vuelta al cole en septiembre, al menos con una dosis. ¿Cómo ves? Con el ritmo que llevamos en Castilla y León, ¿lo ves posible que esto pueda llegar a producirse? No, llevamos un ritmo bastante bueno, pero es que no depende de nosotros, depende de la disponibilidad de vacunas. Sabemos que Janssen ha tenido un problema en una fábrica en Estados Unidos con una contaminación que ha supuesto la pérdida de 17 millones de dosis. Pfizer también ha anunciado que el próximo mes de julio va a disminuir, aunque bueno, esta forma parte de los acuerdos. AstraZeneca pues no nos ofrece una disponibilidad muy regular. Moderna no nos llegan todas las vacunas que esperábamos. Entonces todo esto va a depender de la disponibilidad. Tenemos que seguir los mismos criterios que marca el Ministerio de Sanidad por grupos de edad y lo ideal sería pues empezar también a vacunar, si vamos muy bien y tenemos disponibilidad, pues entre 40 y 50, ir bajando y que los escolares vuelvan en septiembre vacunados. Eso nos daría muchísima más tranquilidad, pero depende, es que no depende de nosotros. Nosotros los medios humanos están, los compromisos que tiene la Unión Europea están. Lo que pasa es que esos compromisos por parte de algunas farmacéuticas no se están cumpliendo y eso al final nos penaliza a todos. Más todo lo que tú decías de que esto es global y bueno, nosotros podemos estar estupendamente, pero claro, hay países que no tienen los beneficios que estamos teniendo los países del primer mundo. África está subiendo al 40%, a una velocidad del 40%, de forma vertiginosa. Exacto, y está ahí. Es donde hay más posibilidades de que se produzcan mutaciones, que puedan hacer que pierda efectividad la vacuna. Bueno, pues todas estas cosas que a nosotros nos preocupan se están produciendo en esos lugares. Permitidme que tengo a un invitado, además muy especial hoy. Hoy vamos a entrevistar a un político con gran responsabilidad en el gobierno regional, ni más ni menos que el responsable de la
la agricultura y ganadería de Castilla y León. Pero en esta ocasión no vamos a preguntarle por el campo, ni la PAC, ni la cosecha de este año. Hoy nos interesa su historia, su experiencia después de 80 días hospitalizado por COVID en el Río Ortega de Valladolid, 61 en la UCI y más de la mitad de ellos totalmente dormido e intubado. Después de casi 5 meses de convalecencia, esta mañana se ha incorporado a su puesto al frente de la Consejería y ha asistido al Consejo de Gobierno, y la verdad es que le agradecemos que después de todo este tiempo y esta dura experiencia hable por primera vez en este programa en cuestión de prioridades. Jesús Julio Carnero, buenas noches. Muy buenas noches. Antes de comenzar la entrevista, quiero que veamos unas imágenes de esta mañana, cuál ha sido el recibimiento que le han hecho los consejeros, los miembros del Gobierno regional, y luego lo comentamos. Vamos a verlas. Bueno, pues ahí lo ven, aplausos de todos los consejeros de la Junta, del propio presidente del Gobierno regional, de Alfonso Fernández Mañueco, que salió incluso a recibirle a la puerta de la sede de la presidencia. Bueno, desde luego que un acto emotivo. Bueno, ¿cómo está de fuerzas, de ánimos? ¿Cómo ha sido este primer día de trabajo? Pues hombre, es un día de muchísimas emociones. Como se podrá imaginar ustedes y todos los que nos están viendo en este momento. De emociones y también de satisfacción, porque gracias a Dios pues puedo contarlo y yo creo que eso es muy importante. Bueno, hay que seguir mirando hacia adelante, pero teniendo muy claro que hay que mirar hacia adelante desde el presente siempre. Vuelve usted con las prioridades, nunca mejor dicho por el nombre de este programa, cambiadas. Usted dijo en una carta que pensaba que era dueño de su vida, pero que no, que la vida no nos pertenece. ¿Lo que ha vivido le ha servido para darse cuenta que también en la política hay que relativizar y ver las cosas de otro modo? Hay que relativizar todo y en todos los ámbitos. En los personales, en los sociales, en los profesionales, en los políticos, cómo no. Está muy bien traído el nombre de este programa, cuestión de prioridades, hay que priorizar. Y como bien decía usted, la vida no nos pertenece, yo por lo menos así lo he sentido. Y fíjese, tengo 57 años, mi cumpleaños lo pasé dormido y es algo que he tenido que aprender después de tantos años, que no somos dueños de nuestra vida, que de lo único que somos dueños es del presente. El maestro Calamaro, Andrés Calamaro, dice que, bueno, que la vida es un regalo y un presente. Y yo, eso que oía antes en sus canciones, lo oía de pasada. Ahora lo siento como profundamente cierto. Hay canciones que seguramente cobren más significado, no solamente esa. Bueno, usted da positivo un 29 de enero. Su neumonía empieza a empeorar y en pocos días su estado se agrava hasta que tiene que ser ingresado en la UCI del hospital. 3 crisis ha tenido fuertes. Usted me ha dicho antes, 3 veces he estado a punto de morir. ¿Fue consciente antes de todo esto, de esta situación? ¿Llegó a pensar que no podría? ¿Tuvo miedo? Tuve miedo. Vamos a ver. Cuando te dicen que te tienen que sedar, es un momento crítico, porque lo único que se te abre delante de ti es un silencio oscuro y absoluto, nada más. Pero es necesario porque no hay vuelta atrás. O conseguimos que el sueño nos repare, o si no es así, pues la alternativa es un sueño eterno. Por tanto, es un momento muy difícil. Yo, cuando he estado dormido, sé que lo he pasado mal porque me lo han transmitido los médicos. Y una de las veces estuve muy mal estando despierto. Y esa es una experiencia que te cambia, que te amolda, que hace que la cuestión de prioridades de tu vida se modifique totalmente. Yo estoy tremendamente agradecido, en primer lugar, a la fe. Creo que es muy importante para abordar una situación de estas, tener fe, creer en Dios. Respeto al que no crea, al que sea ateo, o sea agnóstico, o tenga otra creencia religiosa. Pero a mí me ha ayudado. Y eso es muy importante y lo quiero poner en primer lugar dentro de esa cuestión de prioridades. La primera prioridad para mí ha sido la fe, me ha ayudado. En segundo lugar, la labor de los sanitarios. Y hoy están aquí en este programa perfectamente
representados por el presidente del Colegio de Médicos de aquí de Valladolid. Los sanitarios, desde los médicos, pasando por las enfermeras, por los auxiliares, por los celadores, por los fisioterapeutas, por el personal que trabaja en la cocina. Todos son sanitarios en un hospital. Y a mí ellos me han ayudado muchísimo. Estoy aquí gracias a ellos. Gracias no solo a su buen hacer y su buen saber, sino sobre todo y ante todo a su humanidad, al trato con el paciente, al cariño, al cuando me veía caído, cómo inmediatamente aparecía una enfermera o aparecía un auxiliar o aparecía un médico y tiraban de mí hacia arriba. En tercer lugar, también muy importante, pues algo que creo que es muy importante tener en cuenta, y esto se lo digo a los jóvenes, es fundamental hacer deporte. El que tengamos una reserva en nuestro cuerpo, en nuestro físico, para que en algún día, si tiene que ser necesario utilizarse, se pueda utilizar. El tener unas buenas condiciones físicas, yo he hecho mucho deporte durante mi vida y en este tiempo he agradecido muchísimo el haberlo hecho. Y lo sigue haciendo, me ha reconocido antes que hace 20 kilómetros de bicicleta. Ahora ya casi estoy todos los haciendo días. casi todos los días bicicleta y, no está mal. Y sigo haciendo rehabilitación porque tengo que seguir haciéndola, pero es que no lo puedo dejar. Es que me he dado cuenta de lo vitalmente importante que es estar en unas condiciones físicas adecuadas. No se trata de ser Nadal, se trata simplemente de tener unas reservas para cuando la ocasión lo requiera que se pueda tirar de ahí. Y en último lugar, en cuarto lugar, el ánimo. El ánimo me parece fundamental. El ánimo es muy fácil perderlo en una UCI. La UCI es un sitio terrible. La UCI es un sitio terrible porque la situación en la que te encuentras es muy mala, muy precaria, si no, no estarías ahí. Y entonces, bueno, de la UCI, lo importante, yo lo decía en ese escrito al que usted se refería, lo importante es poder salir llorando, como cuando se nace, porque el que sale de la UCI vuelve a nacer. Es verdad que todos hemos tratado a los medios de comunicación también, por supuesto, a los enfermos de COVID, a los fallecidos como un mero número. No es el caso de los sanitarios. Allí en los hospitales no se trata a la gente así, se trata con esa humanidad. Y bueno, lo decía usted antes, han sido sus salvadores sanitarios, pero imagino que también sus salvadores morales. En eso coinciden todos los enfermos que han pasado por un hospital, ¿no? Mire, la medicina tiene una componente química, una lex artis, pero tiene una componente humana fundamental. Es decir, que el médico te acompañe, que el enfermero te acompañe, que el auxiliar te acompañe. Es que hay momentos en que lo único que necesitas es, fíjese, una mirada. Y solo esa mirada ya te repara. Te permite seguir avanzando a lo largo del día. Y yo esa mirada en el Hospital Universitario el Río Ortega la he encontrado en todo momento y todos los días cuando la necesitaba. Pues son miradas que dan mucha información a veces, me imagino también. Dan muchísima información. Y de repente, consejero, un día despierta y ¿qué es lo primero que ve, qué es lo primero que pregunta? Pues la verdad es que no recuerdo qué es lo primero que pregunté. Lo que sí le digo es lo que no pregunté. No me atreví a preguntar. Eso lo he descubierto cuando he salido, fíjese, del hospital, cuánto tiempo estuve dormido. Eso me sigue... Asustaba esa cifra. Me sigue produciendo una zozobra, ¿no? El pensar que yo he estado durante 35 días de mi vida dormido, no controlando la situación de mi realidad, ni de la realidad que me circunda, todo eso es terrorífico. Entonces yo decidí que no quería saber cuánto tiempo había estado dormido. A raíz de escribir el artículo que mandé a los medios de comunicación, es cuando me tuve que poner con el calendario y empezar a decir, este día estaba positivo, este día ingresé en el hospital, este día me subieron a la UCI, este día me dijeron que me tenían que intubar, este día me desperté, conté y llegué a la conclusión de que había estado 35 días de mi vida, que gracias a esa labor tan magnífica, tan profesional, tan exquisita de los médicos, que son profesionales de aquí, de Castilla y León, que son de muchos pueblos de nuestra comunidad autónoma, pues hicieron su labor y estoy aquí.
Decía en ese artículo también que cada cama cuesta 20.000 euros, que es como estar subido en un Ferrari. Ahora que ha vivido de cerca y de forma intensa la sanidad, ¿qué carencias ha percibido? Imagino que ha tenido alguna conversación con la consejera de Sanidad, habrá hablado de las bondades, pero también habrá dicho, esto hay que cambiarlo, esto no puede seguir así. ¿Cuáles son esas cosas que desde un punto de vista personal ha visto que está fallando? Mire, es que lo que tenemos ahí, en ese tipo de unidades, es una medicina tan especializada, tan magnífica, que eso solo lo puede tener una sociedad desarrollada. Y una sociedad desarrollada, para tener eso, necesita un desarrollo económico general muy importante. Por tanto, es muy importante que todos trabajemos desde nuestro ámbito por todos y cada uno de los castellanos y leoneses. Y también a resultas de que tengamos servicios esenciales como pueda ser la educación, los servicios sociales en sentido estricto, el transporte público y, cómo no, la sanidad, adecuadamente correspondidos. Y yo creo que en Castilla y León, y esa es una percepción que yo tengo, está adecuadamente correspondido. ¿No ha visto a muchos facultativos muy estresados a su alrededor? Bueno, vamos a ver, facultativos estresados, fíjese cómo no van a estar estresados los que trabajan en este tipo de unidades, los intensivistas y todo el personal auxiliar, cómo no van a estar estresados si están conviviendo directamente con el COVID. Y esas personas luego tienen niños pequeños en sus casas. Muchos de ellos son matrimonios, en la misma unidad. Y tienen padres y tienen hijos, ¿cómo no se van a estresar? Aparte de que tengan el estrés del trabajo, que le estamos generando los picos, ¿no?, de enfermos que llegamos allí. Por tanto, es muy importante, y esta es una reflexión para mí esencial. Mire, es importante que nos cuidemos. Yo no sé cómo me cogí el COVID. No infecté a nadie alrededor, gracias a Dios. Ni en mi entorno más inmediato, ni el cercano, ni el aproximado. Pero debemos de cuidarnos, en primer lugar, por nosotros mismos. Pero también es un deber social. Yo pienso mucho en los médicos. Yo no quiero volver a enfermar por mí mismo, pero porque no quiero darles trabajo a ellos. Porque eso sí que genera un verdadero estrés al que usted se está refiriendo. Aparte de que se pueda estar refiriendo al que generan el tener que trabajar demasiadas horas. También. Sobre todo, sí. Pero hay ese estrés al que le digo, y en ese estrés lo único que podemos hacer es comportarnos socialmente lo mejor posible, precisamente para evitárselo. Usted es un asiduo caminante del Camino de Santiago, lo hace todos los años. No sé si este año se atreverá o hará una parte pequeñita del camino. En cualquier caso, ¿le ha ayudado en esta dura experiencia pensar en el camino? ¿En quién y en qué se ha refugiado para en esos momentos difíciles salir adelante? Pues mire, el camino me ha ayudado mucho, porque el camino es una experiencia de vida. El camino es un viaje no solo a través de piedras y arena y barro. El camino, sobre todo, el Camino de Santiago es un viaje hacia el interior de cada uno. Y yo, Dios y la vida me ha puesto en esta tesitura de tener también que viajar hacia mí mismo durante muchísimas horas de soledad. Y por tanto, el paralelismo era evidente. Yo he hecho muchos días, muchas etapas del camino a través de mi memoria. Lo hacía porque me venía muy bien, porque era un refugio adecuado para, de alguna manera, tener una posibilidad de no estar junto al estrés propio de estar enfermo, pero también lo hacía, como le digo, como un complemento vital. El estar en una cama enfermo tiene mucho que ver con lo que acontece en el camino. En el camino hay momentos de satisfacción, hay momentos de dureza, hay momentos en el que uno se repone y vuelve a caer, y hay momentos en el que uno llega a la meta. Y llegar a la meta es fundamental en el ser humano. Ha hecho un camino, ha llegado, no sé si a Santiago de Compostela, pero sí. Bueno, está aquí. He llegado. A usted le intubaron, consejero, y fuera, en la política, pasaron muchas cosas. Un terremoto político tremendo, con moción de censura incluida aquí en Castilla y León, de la que usted, claro, no se enteró. Podía haber despertado y no ser consejero, podía haber ocurrido eso. Pues hombre, podía haber ocurrido eso, y si hubiera ocurrido, pues bueno, pues habría pasado, pero
Fíjese cómo estaba yo, como para pensar en que era consejero o dejaba de ser consejero. Mire, un día, habían pasado bastantes días, después de haberme despertado, entró una enfermera y me empezó a contar, ¿no? Y yo dije, para mí, ¿pero qué me está diciendo esta mujer? Que si Murcia, que si Castilla y León... O sea, que ningún familiar y ningún político le quiso decir nada. Bueno, no había habido oportunidad, porque además uno se tiene que aislar, o sea, no lee periódicos, no oye radio, no ve televisión, no tiene ganas apenas de nada. Uno se concentra en sí mismo, en ese camino, en ese viaje hacia el interior que le decía antes. Y luego ya cuando bajé a planta, mi mujer me empezó contando, Rosa me empezó contando algo tan elemental para que usted se dé cuenta de lo perdido que han dado, como es el resultado de las elecciones catalanas. Y dije, claro, Dios mío, te has equivocado, no puede ser eso. Bueno, pues a partir de ahí fue cuando empecé a tomar conciencia de esa realidad que había acontecido, de esa realidad que la podemos denominar volátil. Mañana pasamos a fase 1, lo ha aprobado usted en el primer Consejo de Gobierno después de su enfermedad. Ya estamos cerca de la nueva normalidad y, bueno, no sé si corremos el riesgo, pienso yo, de relajarnos en exceso. ¿Qué mensaje daría a la gente usted que, como ha dicho, ha estado cerca de la muerte? Pues lo decía antes de alguna manera, el que tenemos que ser responsables, en primer lugar individualmente, pero con un efecto que es social, hacia los que nos rodean, hacia nuestras familias, pero también pensando, por ejemplo, como le decía antes, en el personal sanitario. Es un buen objetivo, ¿no? Pensar en alguien que cuida de ti, el que tú evites ponerte malo para ponerlo en una posición complicada o difícil. Por tanto, pasamos a una fase que es buena, estamos en una peste. Y de las pestes se acaba saliendo. Y yo estoy convencido que vamos a acabar saliendo de ella. Yo quiero tener aquí un recuerdo para todas aquellas personas que se han quedado por el camino, para todos aquellos sanitarios que han luchado para que no se quedara demasiada gente en el camino, también, por todas esas familias que han sufrido. Pero en todo ese proceso tenemos que ser todo menos volátil, como decía antes. Tenemos que tener los pies en el suelo, estar tranquilos, y cuidarnos a nosotros mismos para así cuidar a los demás. No es una cuestión de decir me pongo o no me pongo mascarilla. Si la mascarilla nos lo tienen que decir quien sabe de esto, los expertos. Si tenemos que seguir con la mascarilla, debemos de seguir con el hidrogel o no debemos de seguir. Debemos de atender las pautas de quien sabe de esto, porque en ellos nos va lógicamente la vida. Consejero, aquí hay 3 tertulianos, como ve. Uno de ellos es médico, es el presidente del Colegio de Médicos de Valladolid. Como ha hecho muchas referencias a él, vamos a permitirle que sea el primero que formule la pregunta. Lo primero que quiero hacer es agradecerte los agradecimientos que nos has dado a todos los profesionales sanitarios. Y además, lo has dicho muy bien, los trabajadores sanitarios somos un equipo coral. Tan importante es el médico como la cocinera, como la limpiadora. Son fundamentales. Has hablado de la formación, del compromiso, de todo esto. Es importante, pero nosotros tenemos que agradecer que estamos en un país que tiene un modelo sanitario, que si no hubiésemos tenido este modelo sanitario, que algunos le pueden haber hablado muy mal durante esta pandemia, pero que si no hubiésemos tenido este modelo de asistencia sanitaria, hubiésemos sido incapaces, el país, de poder sobrellevar todo esto. Y el modelo que tenemos, un modelo que es social, que es igualitario, que es homogéneo, que es accesible para todos los ciudadanos, cosa que no ocurre en otros países. Entonces tenemos que poner en valor, y te lo agradezco, a todos los profesionales, pero también el modelo solidario que tenemos de financiación pública y de acceso libre para todo el mundo. Te doy la enhorabuena porque habrás bien leído y habrás visto las estadísticas, y es que el 50% de los que entran en la UBI no sale. Has contado 2 momentos críticos y yo los vivo porque los he vivido con pacientes míos, con algunos pacientes que ya no he vuelto a ver después de ese momento en el que pasas a la parte oscura, ¿no? Cuando dicen, le vamos a intubar, le vamos a sedar y tú te sientes como que te han apagado y que no sabes si vas a despertar y cómo te vas a encontrar. Y ahora recuerdo a una compañera mía, que la quiero muchísimo, que ella se despidió
de todos los profesionales cuando la intubaron, cuando pasó a ese fase. Y se despidió de los familiares, ella era médico, digestóloga, y se despidió en ese momento, y luego cuando nos lo contaba su entorno, era emocionante. A mí me ha emocionado lo que has contado, porque estaba viendo también a esta compañera, a esta amiga mía, y bueno, has hecho un relato súper entrañable y la importancia que tiene, como has finalizado tu intervención, hablando del compromiso social, ¿no? Nos tenemos que cuidar a nosotros, pero es que tenemos que cuidar a los demás, y de lo que nosotros hagamos también depende de los demás. Si nosotros no enfermamos, el sistema sanitario va a tener capacidad de respuesta para otras personas que lo van a necesitar. Entonces, en aquellos factores que es muy importante el comportamiento individual, pues es lo más solidario para los demás. Jesús Julio, a colación de lo que decía José Luis, yo no sé si llegaste a despedirte de la gente cuando te dijeron que te iban a intubar. Claro. Tuviste que hacerlo. Claro. Arenales. La verdad es que es absolutamente, Jesús Julio, sobrecogedor. Yo no tengo nada más que decirte que gracias. Tranquila, Arenales, no te preocupes. Lo lamento. Él sabe que mi madre, que le quiere mucho, le ha rezado todos los rosarios que se ha podido, y he hecho las caminatas y estábamos todos sobrecogidos, porque la verdad es que ha sido, perdonadme, ha sido, No pasa nada. Ha sido muy duro. Y cuando hablabas, José Luis, del estrés de los médicos, yo que también tengo familiares médicos y enfermeras, no solamente el estrés de los picos de trabajo, sino que es que, a mí me lo cuenta mi hermana, es que están conviviendo con la muerte a diario. O sea que, enhorabuena, si yo, que no he tenido el COVID, he profundizado en la vida espiritual y en la fe con esta pandemia, solo por estar encerrada en casa, que no habrá hecho Jesús Julio y que le habrá engrandecido y fortalecido. Por lo tanto, gracias y enhorabuena, Jesús Julio, por estar con nosotros. Gracias. Bueno, Jesús Julio. Chema, por último. Yo no tenía el gusto de conocerle personalmente. Arenales, no hay que pedir perdón cuando uno expresa las emociones y después de circunstancias como estas, porque además en su caso se pueden resumir las decenas de miles que lo han atravesado y que desgraciadamente muchos de ellos no lo van a contar. Yo no sé si esto nos va a hacer mejores personas o no, probablemente sí. A veces hemos dado malos síntomas desde la política, pero no interesa, ¿no? Ahora mismo. Y yo creo que también se trata de que no olvidemos, hay un profesional sanitario aquí, nos hemos emocionado mucho con nuestros sanitarios, les hemos dado las gracias muchas veces, pero para ellos su profesión continúa, los enfermos van a seguir llegando, no de estas dolencias solo, muchos han ido también retrasando sus atenciones. Y yo creo que su testimonio lo que debe es hacer, y además usted tiene responsabilidades políticas y así ya elevo el tono, ¿no? De verdad, protejamos, cuidemos, prestigiemos nuestros servicios públicos y más en nuestra tierra, porque aquí las disyuntivas esas que se plantean de público, privado, público, oiga, en nuestra tierra, si no mantenemos, cuidamos, preservamos y prestigiamos en la sanidad o en la educación, la enseñanza pública, la sanidad pública, sin menoscabar ninguna, ¿no? Pero es que aquí o llegamos desde lo público con calidad o no van a venir la empresa privada en estas materias sensibles a resolvernos nada. Por lo tanto, yo le felicito, me alegro muchísimo y no olvidemos, y cuando se siente en el Consejo de Gobierno, que no se olviden de que usted ha pasado por eso y el sistema sanitario público de Castilla y León le ha salvado como a tantos otros y que su empeño va a ser en cuidarlo, prestigiarlo y fomentarlo. Bueno, yo, si me permite, yo creo en la sanidad pública, pero creía y ahora como no voy a creer, si he visto cómo trabajan. He visto cómo trabajan en situaciones límites, pero sobre todo y ante todo creo por algo esencial. A mí me trajo al mundo mi madre, pero ayudada por un médico de pueblo que era un funcionario público. Y a mí me enseñó a leer y a escribir don Emeterio, un maestro de pueblo que era funcionario público. Por tanto, yo creo en la función pública, en toda la expresión y en toda la panoplia de lo que implica ser funcionario público. Los funcionarios públicos son necesarios, yo lo soy también, aparte de estar ahora desempeñando un puesto político. Por tanto,
Creo profundamente en la sanidad pública, sin perjuicio de que también creo que el sol sale para todos y que puede haber distintas opciones y distintas posibilidades dentro de la sanidad. Pues Jesús Julio, qué pena no tener una Compostela para entregártela aquí en este momento por este viaje, este camino que emprendiste y que has llegado victorioso. Nos has dado una lección de vida y de muchas cosas. Te deseo toda la suerte del mundo y espero además que esto sirva para reforzar también muchas cosas. Me encantaría darte un abrazo, no podemos, vamos a hacer un puño así, de Castilla y León Televisión para el consejero de Agricultura. Muchas gracias. Gracias de verdad, porque ha sido muy interesante y muy especial que estuvieras aquí en este plato. Muy amables, y a todos los oyentes que nos están viendo, un deseo, que se cuiden. Eso es. Pues nos tenemos que marchar a publicidad. A la vuelta cambiamos totalmente de registro y volvemos otra vez con la política pura y dura. Hasta ahora. Pues seguimos en cuestión de prioridades, en las 10:15. Se iba ahora el consejero de Agricultura y nos mostraba su muñeca. Tiene todavía la pulsera que le pusieron en el hospital cuando entró, lo cual significa muchas cosas, ¿no? Lo ha dicho antes, el valor y el cariño que tiene a la sanidad pública. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Hoy la polémica por los indultos no tiene nombre de político o de política, sino de empresario. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha provocado esta mañana un revuelo tanto interno como externo tras defender en una entrevista que si los indultos a los condenados por el 1 de octubre llevan a que las cosas se normalicen, serían bienvenidos. Palabras que no han gustado a algunos empresarios y a líderes políticos de PP y de Vox. De inmediato, el líder empresarial ha intentado aclarar sus palabras. Escuchen. Si hubiera una normalización, el término que he dicho efectivamente ha sido bienvenida sea. Normalización significa pues que la gente cumpla la Constitución, esté trabajando dentro de ese Estado de Derecho, respetando la ley. Bueno, pues en ese mismo foro empresarial en Cataluña, en el que veíamos a Garamendi, también ha estado Pablo Casado. El representante del Círculo de Economía de Barcelona defendía los indultos delante de él y esto le contestaba el líder de la oposición. Mi pregunta es si no van a generar más frustración en el futuro. Si hay una persona que no los pide, que dice que va a reincidir y que dice que solo es el inicio para reclamar la amnistía y la autodeterminación, esos esfuerzos inútiles, volviendo a Ortega, acaban produciendo melancolía. Y no podemos aceptar que se hable de dar un golpe a la legalidad como magnanimidad. Chema, hoy le ha dado Garamendi un balón de oxígeno al presidente del gobierno. Pero yo creo que es lo mismo que ayer con la firma con la presidenta del Consejo, de la Comisión, con el primer cumplimiento de los objetivos del plan en el cual tenemos puestas todas las esperanzas. Y bueno, es que esto beneficia a Sánchez, no, beneficia a nuestro país, beneficia a España. Lo mismo que a Sánchez le ha tocado gestionar una situación terrible que ha sido la pandemia y por lo tanto es el responsable y además era un riesgo enorme para nuestro país. Cuando las cosas comienzan a mejorar, pues el que está gobernando, bueno, puede beneficiarse, pero miremoslos en términos de si beneficia o no al conjunto de nuestro país. Y en el caso este de los indultos, con las controversias generalizadas, yo tengo la sensación de que hay una parte de la derecha, que es la extrema derecha, que a mí no me interesa, lo de Ciudadanos en el pecado. ¿A qué llamas la extrema derecha? A Vox. A Vox. Vamos, no te voy a llamar derecha extrema, Arenales, porque no lo eres. No. Yo digo que el discurso de la extrema derecha a mí no me merece ya, porque me canso, ¿no? Me canso. Está tan fuera de sitio. Y Ciudadanos en sus pecados ha llevado su penitencia y ha tenido los castigos electorales correspondientes. Bueno, pero yo sí que tengo esperanza en el Partido Popular. ¿En qué sentido, no? El Partido Popular ha gobernado España y en algún momento puede volver a gobernar España. Que el Partido Popular se quede en la irrelevancia política absoluta en Cataluña, para mí no es una buena noticia. Y que frente, por ejemplo, ayer al presidente del Círculo de Economía, que dijo lo que dijo sobre si los indultos eran una oportunidad, lo dijo delante de su majestad el rey. O sea que me parece a mí que cada uno hace la exposición que cree oportuna, o que el señor Garamendi. Y a mí me ha decepcionado profundamente hoy la respuesta de Pablo Casado, en el sentido, dice, y si esto sale mal, que, oiga, pero ¿cómo podemos estar en política
tratando de tomar decisiones que pueden ayudar o encarrilar o ayudar a encarrilar lo que es un problema objetivo, porque el problema objetivo, eso no lo puede negar nadie, que tenemos un problema objetivo gravísimo, enquistado en Cataluña y que no podemos hacer nada o no debemos hacer esto por si acaso sale mal. Me parece que no es el discurso que necesitas. Quiero escuchar a Arenales porque ha resoplado tanto que me ha llegado hasta mí. Es que sí, es verdad. He procurado no resoplar mucho por aquello del virus y como yo siempre digo que hay que ser prudentes, pues hay que ser prudentes, pero no puedo evitarlo de resoplar. Primero, a mí no me parece que Vox esté en la extrema derecha, sino que Vox es un partido. No, bueno, pero no es el debate. Es un partido que habla muy claro. Bueno. Que a lo mejor lo que tú intentas evitar es que se hable meridianamente claro. Con independencia de eso, tú has dibujado aquí, bueno, pues yo creo que estás haciendo seguidismo de la estrategia del Moncloa, de la estrategia del Gobierno. Y es entonces empezar a poner palabras bonitas como concordia, magnanimidad y todo ese tipo de cosas, cuando realmente lo que hay aquí es una clarísima injusticia. Una clarísima injusticia. Y parece mentira que un gobierno en el que hay 3 jueces que conocen perfectamente el derecho y que hay un Tribunal Supremo que ha dicho por unanimidad que no procede, no solamente que no procede, en ese escrito hasta 5 veces dice que es improcedente, por lo tanto justo no es. Justo no es. Entonces, estás defendiendo una cuestión en la que no hace falta escarbar mucho o profundizar o hacer una seria reflexión para darnos cuenta que lo único que sujeta esto es el sillón del señor Sánchez. Esto no es un tema... Arenales, perdona. Eso como lo has dicho ya muchas veces, yo quiero saber tu opinión sobre las palabras de Garamendi. Vamos a ir evolucionando un poco. Los tópicos que la realidad los va superando, de verdad, que la realidad, eso sí mira, conduce como a la estamos en melancolía. Castilla y León, Es decir, los indultos son plenamente constitucionales, Arenales. Sí, pero es que dejas caer unas cosas acusando ya de ilegalidades. Los indultos son plenamente constitucionales y los concede en su caso quien tiene atribuciones para hacerlo a través de un procedimiento regular, que es el presidente del gobierno. Repetirlo. Pero es que hay que dejarlo sentado. No, claro que lo dejo sentado y lo dejas sentado y te cojo por lo último que has dicho. Es verdad que le compete la discrecionalidad al gobierno, pero siempre sujeto a legalidad y si los que tienen que dictar, déjame terminar, si te estoy dando la razón. Vale. Entonces, si los que saben de legalidad, digo yo que serán los del Tribunal Supremo y por unanimidad dicen que es improcedente, por lo tanto no procede. Y es verdad que la arbitrariedad se tiene que dar sobre lo que es legal, no sobre lo que es ilegal. Pero me estabas diciendo el tema de Garamendi. Y el proyecto político del Partido Popular en España para ver si arreglamos la cuestión catalana, porque yo sí que tengo una curiosidad enorme. Pues mira, yo iba a decir... He tenido ocasión de preguntárselo al propio Casado. Yo iba a decir que una vez más nos está demostrando Sánchez que es preso de presos. Es preso de los señores que va juntando 9 a la semana o 5 a la semana, ¿cuántos son? No sé si son 5 o 9 a la semana en el País Vasco, que son los etarras, y es preso de ellos cuando le está... Bueno, déjame que diga lo que yo pienso, al menos, y lo que creo que... Es tan injusto No es tan injusto, no gastes el tiempo y tan superado, porque es que el país va avanzando, os lo habéis pegado en las foto 2 de Colón, habéis seguido tratando de agitar la calle, incendiar las calles, como habéis dicho, para que luego años después pidáis perdón, para que luego pidáis perdón. Os pasáis la vida pidiendo perdón y los problemas se agravan. Es que hay otro tertuliano aquí en el medio, creo que no sois capaces de verle, pero es que no me contestas a la pregunta. Le voy a pasar la pregunta a José Luis Almodí y quiero preguntar otra. Pero no vale Chema y Arenales, en este caso era Chema y Chema. Sí, pero es que no me contestas a la pregunta. Que sí te contesto, pero si no me deja, voy a empezar y no me deja. Pero ¿cómo no? José Luis. Pasa que no tienes respuesta, Arenales. Bueno, ahora te lo cuento todo. Vale. Hoy el Círculo de Economía de Barcelona le pedía a Casado que no viera los indultos como algo vergonzoso, sino como una solución. ¿Tú crees que los empresarios de Cataluña quieren que se dé este paso para que haya una estabilidad económica y social en Cataluña? ¿O todo lo contrario? La pela es la pela y les interesa estabilidad, porque les interesa, lo ha dicho Garamendi, que lo que quiere es que retornen todas las empresas a Cataluña que se fueron. Entonces, al final lo que buscan es el beneficio empresarial de los propios catalanes. Yo pienso que eso es lo que yo pienso sobre las declaraciones de Garamendi, ¿no? Y la rectificación que él ha hecho. ¿Y tú piensas, José Luis, que puede tener algo que ver con que le hayan dado una medalla exactamente ayer y que no les hayamos enterado, una condecoración? Bueno, siempre esas cosas a lo mejor te relajan. Digo que a lo mejor tiene que ver. Yo solo lo pongo sobre... Déjame, Chema, yo solo lo pongo sobre la mesa. Como le han dado una medalla al presidente de la COE, avala los indultos, ¿verdad? Estamos hartos... Chema, ahora déjame, por favor, te lo pido. Vamos a escuchar a Arenales, Yo solo digo que eso está sobre la mesa. Yo no digo que haya condicionado, no. Digo que al menos que los españoles lo sepamos, porque si se condecora a un señor el día antes y se hace de tapadillo, pues a mí de momento me sorprende. Lo que sí tengo
tengo que decir aquí es con independencia. Si hay alguien que ha defendido el sector empresarial, ha sido siempre la derecha española. Y yo pertenezco a esa derecha que defiende siempre a los autónomos y a los empresarios. Ahora bien, de lo que estoy muy harta de ver, y no digo que sea el caso del señor Garamendi, y no estoy de acuerdo en lo que ha dicho, aunque él ha rectificado sus propias palabras, de lo que estoy yo muy harta de ver es que los que decimos en muchas ocasiones que representamos a la gente, hay veces que parece ser que no actuamos en nombre de la gente. Es decir, el presidente del gobierno que dice que esto es para la convivencia de Cataluña. No, es para la conveniencia de su señor. Los sindicatos que dicen que quieren aumentar a 900 euros el salario mínimo, y cuando le dicen que eso va a destruir empleo, dice que a ellos que qué les importa que se destruya empleo. Los sindicatos que representan a los trabajadores. Es que no puedes hacer afirmaciones que no se corresponden con ninguna realidad. Pero que eso está con ahí. ninguna realidad. Arenales, que cada vez se van a llevar menos los tópicos generalizados. Vamos a escuchar a José Luis, pero porque en relación con el salario mínimo interprofesional se sigue la reflexión de que aquí tenemos que recuperar el poder adquisitivo de las clases más desfavorecidas y a ver si lo hacemos compatible. A ver si lo hacemos compatible. Que ha habido informes del Banco de España en el que han dicho que el salario mínimo interprofesional, el incremento no destruye empleo. Hombre, pero digamos todas las cosas. ¿Me permitís, por favor, que dé un dato, una información? Así no vale. Que este país va a avanzar, y debemos alegrarnos. Déjame hablar. Así no podemos reflexionar, Chema, de verdad. Decía Arenales que el gobierno le había dado una medalla. Quiero informar a los telespectadores que habrán dicho, ¿qué medalla? ¿De qué habla? Bueno, pues el gobierno concedió este martes a Garamendi la Gran Cruz del Mérito Militar, que es la máxima condecoración castrense. Podéis continuar. Bueno, a lo mejor eso ha condicionado que No ese día que... Yo no lo sabía, Pero yo pienso que lo que más defendía era el que volviese lo que ha dicho antes, las empresas que se habían ido para recuperar la economía de Cataluña, pero para que se recupere la economía del país, porque todos formamos parte de un país. Pienso que los indultos lo único que pretenden es como si esto fuese un ordenador. Pero de un ordenador puedes hacer dos cosas: resetearle, apagarle y volverle a encender, pero te encuentras que si tienes un problema le sigues teniendo, o bien formatearle. Si le formateas, le conviertes de nuevo. Yo no sé qué es lo que pretende el gobierno con esta propuesta. Yo quiero pensar, bueno, independientemente de que estoy convencido que lo que quiere es perpetuarse en el no habla de sillón, Cataluña, habla de una parte de pero Cataluña. yo creo que es que todo el país lo que necesita, independientemente de que estés de acuerdo o no de acuerdo con los indultos, que yo no estoy de acuerdo, es establecer hábitos de comunicación, fluidez en la comunicación, y que tenemos 17 comunidades autónomas, cada una tiene sus peculiaridades, pero que no haya tantas diferencias entre unos y otros, entre financiación, entre oferta de servicios, entre foros, no foros. O sea, es lo que tenemos que exacto, buscar, totalmente de acuerdo. Que seamos todos iguales y que luego dentro del desarrollo que te permite cada comunidad autónoma y el desarrollo estatutario, pues que cada uno lo haga, pero hay que buscar comunicación y convivencia, que no haya crispación. Es que esto al final estamos siempre crispados. Por eso yo soy partidario del formateo del disco duro. Vamos a empezar de nuevo. Mira, porque si no van a quedar ahí anclados como... Hay un virus que es el virus de la varicela, que nunca terminas, ya que hemos hablado del virus del COVID, nunca terminas. El virus de la varicela, a pesar de que es la varicela, se queda dentro de tu cuerpo. Entonces, si no hacemos un formateo, vamos a quedar... Has conseguido, José Luis, algo que no he conseguido yo, callarles a todo este tiempo, y mira que les he juntado veces. Aunque haya recaída. No, pero no y es vale. que te den la razón, y que estén de acuerdo. No vale que nos pongan los dos en el mismo saco. Claro, no, pero no vale. No, porque es muy injusto, porque él cuando, de verdad, yo creo que es una estrategia la de no dejar hablar, y eso no vale, porque entonces no reflexionamos y no avanzamos. A estas alturas de la vida, venga, hombre. Y no avanzamos, Chema. Bueno, yo creo que habéis hablado. Lo que siento es que estáis muy enfadados porque la Unión Europea ha reconocido que el gobierno de España, no Sánchez, ha hecho bien los deberes y que tenemos el camino abierto para que nos llegue la financiación europea, a pesar de todo lo que habéis hecho. Pero es que eso es fundamental para este país. Es que sin eso este país quiebra. Díselo a estos señores que han estado intrigando por media Europa. Habláis todos a la vez, y cuando se habla todo a la vez, el programa se acaba. Es una norma de esta casa, así que tenemos que acabar. Optimismo, Arenales, hay que confiar en este país. Chema. Por eso, pero los malos, pero no claudicando, confiando en los malos. Oye, hoy te estás portando fatal claudicar, hombre. Es que me estáis haciendo sudar entre el calor que hace hoy. La transición no fue claudicación. Chema sigue hablando, Estamos en el pico alto de la luz. ¿Sabes qué le digo? Que yo me voy con Chema Nieto, el otro Chema, el bueno, no el malo, a hablar un ratito. Gracias a los tres. Adiós. Gracias.
Buenas noches, Chema. Se ven las tormentas en tu ventana hoy. Es verdad, es que en junio es típica esta dinámica de bochorno y tormenta, bochorno y tormenta. Solo el domingo se contabilizaron 11.000 rayos en los cielos de nuestra comunidad. Y menos mal que más del 80% son rayos que se quedan entre las nubes. Donde ha tronado con fuerza esta semana ha sido en el Instituto de la Lengua de Castilla y León, cuyo director, Gonzalo Santonja, ha hecho pública una incendiaria carta pidiendo a sus patronos que le releven del puesto. Santonja acusa a la Consejería de Cultura de tratarle con hostilidad, con un clima de acoso y habla incluso de violencia. Y es que las autoridades autonómicas no se han querido reunir con él y han preferido dedicarse, según decía con cierto sarcasmo, a organizar festivales. Esta salida abrupta de Santonja coincide prácticamente con su jubilación, así que habrá quien diga que se ha aplicado cierto refrán castellano. En la Junta han contestado acusando a Santonja de personalismo. Cabe preguntarse si tiene sentido que alguien dirija el Instituto de la Lengua durante 19 años e incluso cabe preguntarse si tiene sentido que exista un Instituto de la Lengua autonómico existiendo ya el Instituto Cervantes. Bueno, hombre, nunca está de más cuidar la lengua. Fíjate si es rica la lengua castellana que hemos comentado esta noticia sin usar la palabra chiringuito. En cualquier caso, lo educado es prestar atención al que te ofrece su colaboración, que se diría que en la Junta han tratado al señor Santonja con el mismo desdén que Joe Biden con Pedro Sánchez. Lo que ha dado de sí ese paseo de medio minuto en la reunión de la OTAN. Si te parece, José Luis, déjame demostrar que el presidente del gobierno tenía razón. Es perfectamente posible tratar los temas que dijo en menos de 20 segundos. Pues vamos allá. ¡Tiempo! Señor Biden, ¿podríamos reforzar el acuerdo bilateral de defensa entre España y Estados Unidos y ya de paso hacer algo por la situación migratoria y económica de Latinoamérica, de acuerdo con su agenda progresista, que es todo un ejemplo para el mundo civilizado? Adiós, señor, buen viaje, adiós, que lo pase bien. ¿Recuerdos a la familia? Al llegar escríbame. Bueno, pues sí, era posible tratar todos estos temas. Si te lo digo siempre, no es solo en Castilla y León, es en toda la civilización occidental, donde los meses, los años y los siglos se pasan volando, pero unos segundos con el presidente de Estados Unidos cunden una eternidad. Hay que exprimir el tiempo y la vida en general. Bueno, pues nosotros se nos acaba el tiempo, pero ya saben que el lunes volvemos a la misma hora, aquí en Cuestión de Prioridades. Descansen y disfruten. Adiós.